¿Cómo están? Buenos días a todos. Es un honor estar con todos ustedes. El día de hoy vamos a cerrar ya prácticamente este bloque de lo que es enfermedades crónicas y como ya lo mencionó el doctor Luis Figueroa, pues la hemoglobina glicosilada es una de las pruebas que hoy en día está dando mucho que decir. En realidad, más que todo aquí en los países poco desarrollados, se podría decir, ya que a nivel ya mundial esta prueba se está desarrollando mucho más y hay metodologías prácticamente ya a nivel de molecular incluso, que ya están dando a conocer cuáles son las formas de determinar cuáles son los coeficientes de variación y cuáles las especificidades y sensibilidades que deben de tener para poder estandarizar esta prueba a nivel internacional. Y obviamente hay una entidad a nivel mundial que nos rige para poder nosotros tener en conocimiento pues cómo debemos de llevar a bien esta metodología y esta prueba para poder nosotros tener una trazabilidad adecuada de esta prueba. Los puntos a tratar el día de hoy son, en primer lugar, ¿qué conocemos o qué sabemos de la hemoglobina glicosilada? Todos sabemos si es que en realidad se llama hemoglobina glicosilada, está bien mencionada, así es. El otro punto sería, para mejorar el uso clínico de esta hemoglobina glicosilada, ¿cuáles son las diferentes metodologías para determinar esta prueba? ¿Cuáles deberían ser las prácticas de estandarización? ¿Qué problemas de interpretación podemos enfrentar en los laboratorios? ¿Y cómo se debe de informar el resultado? ¿Y qué objetivos de tratamiento debemos destacar como patólogos clínicos o personal de laboratorio? Entonces, ¿qué sabemos de lo que es hemoglobina glicosilada? Para nosotros primero conocer qué cosa es la hemoglobina glicosilada, debemos remontarnos a la historia. Entonces, creo que la mayoría debe de conocer cómo es que se dio inicio al conocimiento de la hemoglobina glicosilada. Pues en 1958, Allen y colaboradores en un estudio por primera vez separaron a la hemoglobina glicosilada de las diferentes hemoglobinas, en donde destacaron pues la presencia de cada una de ellas. Más adelante nosotros vamos a mencionar pues cuáles son este tipo de hemoglobinas, así que creo que la mayoría ya las conocen, ¿no? A finales de los 60 se dio el reconocimiento de esta hemoglobina glicosilada como que formara parte de la relación con la diabetes, porque en un estudio de cohorte se demostró que existía una relación elevada de esta hemoglobina en pacientes con diabetes. En 1976 se propone ahí como un indicador para el control glicémico de diabetes. Y desde 1980 se ya está utilizando como uno de los indicadores promedio para lo que es el control glicémico de diabetes. Desde ese momento empiezan a darse o a desarrollarse las diferentes metodologías. Valga recalcar que en 1958 la metodología que se utilizó para poder hacer la separación de esta hemoglobina fue cromatografía en columna. En 1993 se dio la finalización de unos estudios de la DCCT y la UKDS, que fueron estudios a nivel de Estados Unidos, en donde se dio la correlación de la hemoglobina glicosilada y la relación del daño microvascular y versus el control glicémico, y que se determinaba mediante la determinación de lo que es la hemoglobina glicosilada. Adicionalmente, en ese mismo año
el Colegio de Patólogos brindó una encuesta a nivel mundial en donde se determinó que también existían laboratorios que tenían una variabilidad interlaboratorial, porque, como les menciono, existían diferentes metodologías ya que determinaban esta hemoglobina glicosilada, y de una misma muestra que se emitía había una variabilidad de 4 hasta 8.1%. Y en 1996 se organizó por primera vez el programa de estandarización de glicohemoglobina, que hoy en día es la entidad que nos rige, que es la NGSP, ¿no? Que a nivel de internet ustedes lo pueden buscar, ¿no? Está en el link, que ya más adelante la vamos a ver, pero esta es la entidad que hoy en día nos rige junto con la IFCC, que está prácticamente abogando para que nosotros a nivel de laboratorios podamos estandarizar nuestra metodología bajo estos estudios, comparándonos bajo estos estudios, ¿no? Los estudios de DCCT y UKDPS. En el 2009, la Asociación Americana de Diabetes, también la Federación Internacional de Diabetes, también tenemos lo que es la asociación, también tenemos lo que es la Asociación Europea de lo que es la diabetes, acuerdan incluir a la hemoglobina glicosilada como un criterio de diagnóstico para la diabetes. En el 2010, la ADA incorpora ya como un criterio diagnóstico a la diabetes, a la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de diabetes, con 2 valores en 2 días diferentes, mayor o igual a 6.5%. Claro, recomendando que se deba de usar la metodología que está certificada por el NGSP y estandarizada al ensayo que se hizo por la DCCT. En el 2011 se inicia la estandarización para la medición de la hemoglobina glicosilada con el programa de normalización o estandarización de la glicohemoglobina o hemoglobina glicosilada, y a partir del 2012 al 2014 ya entra a tallar la Federación Internacional de Química Clínica, o también llamada IFCC, que propone estandarizar los resultados de lo que es la hemoglobina glicosilada a base de los estudios previos relacionados entre lo que es la hemoglobina glicosilada y la glucosa promedio. Y a partir ya del 2014 a la fecha, como ya les mencioné, la NGSP y la IFCC trabajan de forma conjunta para poder formar protocolos de estandarización para así certificar a todos los laboratorios que garanticen el cumplimiento de los requerimientos de la calidad, y así éstas puedan, según sus resultados, tener pues una trazabilidad adecuada en base a estas entidades internacionales. Ya conociendo la historia, entonces, nosotros tenemos que abocarnos a lo que es la hemoglobina glicosilada desde el punto de vista bioquímico, simplemente conociendo qué cosa es la hemoglobina. En primer lugar, ya sabemos todos que la hemoglobina se encuentra, pues es una proteína que se encuentra mayoritariamente a nivel de los eritrocitos y que está conformada por diferentes fracciones, como ustedes pueden ver ahí en la lámina. Está subdividida en la hemoglobina A, hemoglobina 2 y hemoglobina fetal, obviamente en el adulto. La hemoglobina A es la mayoritaria, ¿no? En un 97% aproximadamente se encuentra. Luego la hemoglobina A2, que está entre 1.5 a 3.5%, y luego menos del 2% es la fetal, o puede haber hasta trazas. De la que nosotros tenemos que tener en consideración es de la hemoglobina A. La hemoglobina A es la que
se glica, ¿de acuerdo? Esa es la que tiene reacciones bioquímicas y a la que se va a adicionar azúcares. En esta hemoglobina tiene también la propiedad de, o tiene la capacidad de subdividirse. Y tenemos a la hemoglobina 0 y la hemoglobina A1. La hemoglobina 0 es la que no se glica y tiene o está en una proporción del 93 a 95%. La hemoglobina A1 es la que tiene menor proporción, ¿de acuerdo? Está entre un 5 a 7% aproximadamente y es la que sí tiene estas reacciones bioquímicas, ¿de acuerdo? Esta es la que tiene el proceso de glicación. Ese es el proceso que se da en esta proteína para poder adicionar o incorporar una glucosa, ¿de acuerdo? Y dependiendo del tipo de azúcar que se incorpore, pues nosotros vamos a tener los subtipos que ustedes pueden ver, y la que nosotros evaluamos a nivel de laboratorio es la o la hemoglobina A1C, ¿no? Es decir, la glucosa que se adosa o que se condensa a nivel del N1 terminal, se podría decir, del grupo amino hacia el grupo carbonilo de la glucosa. Entonces, ¿cómo es que se da la formación de esta A1C? En primer lugar, esta condensación se da de dos formas. En una forma rápida, que se da en horas, y luego tenemos una forma mucho más lenta, ¿de acuerdo? La forma rápida es en donde se da la unión de esta glucosa en su porción carbonila hacia su porción amino, grupo amino, formando una base de Schiff. Esa base de Schiff es la conocida A1C débil o lábil. Esta es la que se puede desunir en cualquier momento, ¿de acuerdo? Luego de ello, por cambios bioquímicos en donde se da una alteración en los anillos de esta amida, porque primero es una amida, va a provocar que se dé una formación ya de un producto mucho más fuerte. Y este producto se denomina producto de Amadori. Este producto de Amadori, finalmente, que obviamente todo este proceso ya se da en días, hasta puede darse en meses, es irreversible. Esta unión es irreversible. Por eso es que se dice que ya al darse esta formación, dura prácticamente durante toda la vida que tenga el eritrocito, ¿de acuerdo? Entonces esta unión es la que nosotros prácticamente evaluamos. El producto de Amadori es la que nosotros evaluamos. Esa es la H1C. Y finalmente, también para que todos tengan conocimiento, este producto de Amadori o A1C estable también puede dar productos avanzados de glicación. Y estos productos avanzados de glicación están ahora, hoy en día, formando parte de algún tipo de temática con respecto a procesos de envejecimiento, ¿de acuerdo? Con respecto también a carcinogénesis. Entonces, se dice que la glicación no tiene una función específica. No hay un motivo el porqué de que se dé la glicación de esta hemoglobina. Mientras que sí, la glucosilación, es decir, formación de glicoproteínas, que se dan, por ejemplo, generalmente en las paredes celulares de muchas células que ustedes conocen, ¿no? Sí tienen una razón o una función biológica, la mayoría las conocen, ¿no? Entonces, la glicación no. Entonces ustedes ya tienen la diferencia de lo que se da en la hemoglobina glicosilada o glicada. Ya saben cuál es el término. Entonces el término correcto desde el punto de vista bioquímico es glicada, no glicosilada, ya que la glicación es una reacción
no enzimática, mientras que la glicosilación es un proceso enzimático, ¿de acuerdo? En donde se forma una proteína glicada, en este caso, que tiene una función biológica. Entonces, finalmente, ya debido a todo esto, la Asociación Americana de Diabetes, la IFCC, la Asociación Europea para lo que es el estudio de diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, en el 2007, en consenso, dice, ¿cómo la denominamos? Hemoglobina glicosilada, la denominamos así, pues en ese momento se la denominó como tal. Pero la ADA la denominó en el 2010 como test de A1C. Y hoy en día la prueba se le denomina prueba A1C, no como hemoglobina glicosilada. ¿De acuerdo? El término correcto es prueba A1C, ya que glicosilación es diferente a glicación. El término correcto en todo caso, si queremos llamarla, sería hemoglobina glicada. Ya entonces, definiendo los términos, ¿cuál es la utilidad clínica de esta hemoglobina glicada o test o prueba A1C? Su determinación implica un proceso analítico estandarizado para la armonización de los diferentes laboratorios. Sirve para el diagnóstico, porque es un criterio diagnóstico hoy en día a nivel de lo que son los protocolos estandarizados, y adicionalmente también sirve como un parámetro para el control glicémico en los pacientes. No necesita condiciones de preparación del paciente en este caso, ya que la mayoría de los parámetros que se miden para los criterios diagnósticos de diabetes sí se requieren un estado de ayuno. Y la variabilidad intraindividual es baja, menor del 2%. ¿Cuáles son las consideraciones para elegir la metodología de cuantificación de esta hemoglobina glicada? Entonces, en primer lugar, tenemos que conocer que la medición de esta hemoglobina mide en un promedio de más o menos una glucosa de 3 meses aproximadamente, ¿de acuerdo? Que es la vida media del eritrocito, es decir, un promedio de glucosa de 3 meses. Considerando que obviamente la glucosa promedio plasmática que predomina o que más va a intervenir para el dosaje de esta hemoglobina es de los 90 últimos días. La determinación preferiblemente debe ser en días cercanos a la consulta médica y el instrumento debe tener un buen desempeño analítico que garantice resultados precisos y exactos. Se debe determinar también que el laboratorio cuente con métodos trazables que estén estandarizados bajo el NSP e IFCC. Entonces, ¿cuáles son esas metodologías que tanto estamos mencionando que son o que forman parte de la certificación del NGSP y IFCC? Hay que tener en conocimiento que si nosotros manejamos la parte tecnológica del instrumento y lo sabemos usar de manera adecuada, nosotros vamos a garantizar resultados óptimos o confiables que podemos aplicarlos adecuadamente a los pacientes. De esto, ya sabiéndolo, podemos nosotros elegir adecuadamente cuál es la metodología para este paciente. Entonces, ¿cuáles son esas metodologías? Tenemos dos tipos: por separación de carga eléctrica y por afinidad química. Por separación de carga eléctrica tenemos las de cromatografía con resinas de intercambio catiónico y electroforesis capilar, y el HPLC por intercambio catiónico. Por afinidad química tenemos los inmunoensayos y los ensayos enzimáticos. De ellos, aquí presento un cuadro en donde se resume cuál es la metodología, el procedimiento de cada uno de ellos, las ventajas y las limitaciones, para que todos ustedes puedan saber cuáles de ellos se debe optar, y más adelante también se va a mencionar los estudios que se han hecho para poder saber pues cuál es el más optable.
Dentro de estas metodologías, obviamente, si es que nosotros queremos acercarnos a los ensayos del DCCT, el HPLC es el método de referencia, ¿de acuerdo? El HPLC de intercambio catiónico es el método que se usó en este caso. Entonces, el procedimiento pues consiste en separar las hemoglobinas basándose en las diferencias de carga iónica, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la elusión que tenga cada una de ellas, va a ir llegando obviamente hacia la parte del final de la lectura, en donde tenemos las diferentes fases móviles y estacionarias. Tenemos las ventajas en esta metodología. La ventaja es que hay mejores resultados y obviamente está relacionado con la certificación a lo que es el NGSP y DCCT. Su especificidad obviamente es menor porque dentro de ellos tenemos la posibilidad de que en las elusiones conjuntas puedan darse también que otras proteínas se eluyan conjuntamente con estas proteínas, con estas hemoglobinas, por eso es que es menos sensible. Su coeficiente de variación es baja, es menos del 0.3%, y la hemoglobina A1C lábil, la hemoglobina carbamilada, no interfieren en la cuantificación. Dentro de las limitaciones, la presencia de las hemoglobinas variantes y generalmente las hemoglobinopatías sí provocan alteraciones en lo que es la interpretación de los resultados o esta metodología en este caso, ¿no? Generalmente sí en lo que son las hemoglobinas variantes, sí hay un resultado satisfactorio, generalmente heterocigotos. La coelusión de la hemoglobina variante con la hemoglobina A1C puede provocar una gran sobreestimación de la hemoglobina A1C, mientras que la coelusión de la hemoglobina variante con la hemoglobina A puede subestimar los resultados de la hemoglobina A1C. Con respecto a la electroforesis capilar, también realiza la separación, pero aquí hay una diferencia de cargas y el uso de flujo electroosmótico. Aquí las ventajas, hay una mejor resolución, mayor especificidad, más que todo para el caso de las hemoglobinas variantes. Aquí entra a tallar más que todo, tiene mayor significancia en el caso de que se trate de mayor prevalencia de patologías o de pacientes que tengan de la mano patologías, por ejemplo, oncomatológicas, ¿no? Aquí también una de las ventajas es que la hemoglobina A1C lábil y la carbamilada no interfieren en la cuantificación. Y las limitaciones es que es también costosa, el tiempo de ejecución es mayor a la HPLC y pueden migrar también conjuntamente algunas variantes en fracciones normales de la hemoglobina. En este caso, hemoglobinopatías raras. Con respecto a los inmunoensayos, es mucho más específica, a diferencia de las otras dos. Los inmunoensayos sí son específicos, ¿de acuerdo? Aquí utilizan anticuerpos monoclonales que reconocen los primeros 4 a 10 aminoácidos de la cadena beta de la hemoglobina y reaccionan mediante un complejo, el cual va a aglutinarse y va a generar una absorbancia de 420 nanómetros. La ventaja de este inmunoensayo es que la especificidad y sensibilidad es alta, más que todo la especificidad, de un 98 al 99%. Sin embargo, se necesita una pureza alta de los reactivos, ya que generalmente tienden a haber mayor contaminación, y adicionalmente también aquí las variantes de la hemoglobina pueden también provocar interferencias y más que todo mutaciones en las hemoglobinas, pueden generar afectaciones en las mediciones. Ensayos enzimáticos también pueden provocar una
una alteración, es casi similares a los inmunoensayos. Aquí la única diferencia nada más es la presencia de una enzima que en sí escinde la parte de la valina N-terminal, ¿no? Y que reacciona con la fructosil peptidoxidasa, ¿no? Aquí también es una reacción enzimática, pero en ocasiones a veces la sensibilidad es mucho menor. Bueno, aquí solamente el cuadro para poder mencionarles a todos ustedes que frente a casi todas las metodologías en realidad se alteran frente a hemoglobinopatías, ¿de acuerdo? Pero la diferencia es que la presencia de hemoglobinas variantes pueden ser leídas en la mayoría de las metodologías. Sin embargo, las alteraciones, como ustedes pueden ver acá, y los coeficientes de variación en algunas no son significantes, al menos para algunos tipos de hemoglobinopatías. Y no hay mucha interferencia, mientras que para otros sí, como es en el caso de los inmunoensayos. En el caso, por ejemplo, de presencia de hemoglobina S heterocigota, ¿no? Y hemoglobina E también heterocigota. Entonces, ¿qué metodología debo usar? Entonces, en primer lugar, aquí solo para mencionar cuáles son las recomendaciones que nosotros debemos de tener. Primero, nosotros tenemos que tener en consideración que debemos de tener una metodología estandarizada bajo el NGSP. Aquí, obviamente, en el Perú, intuyo que no la tenemos, o al menos no la manejamos todos en laboratorio, ¿no? Y creo que no existen estudios que a nivel nacional se hayan realizado para poder ver cuál es el performance de los diferentes laboratorios y cuál es el coeficiente de variación que se deben de tener en cada uno de ellos. Y adicionalmente tampoco he encontrado si es que se da un control de calidad externo a nivel nacional, que a nivel de Chile sí se ha visto. Aquí he encontrado un estudio en el 2021 en el Instituto Nacional de Salud en donde se da recomendaciones de un control de calidad externo, y aquí en este cuadro se demuestra con la participación de 343 laboratorios clínicos las diferentes metodologías que se han utilizado, notándose que obviamente de las cuales las mayoritarias, pues, o las que más se han utilizado son el HPLC, los inmunoensayos, ¿no? Y en menor proporción ya tenemos las electroforesis, las enzimáticas, entre las otras, ¿no? Pero las que mayormente se han utilizado en Chile son las metodologías por HPLC y las de inmunoensayo en menor proporción. Esas son las metodologías que deben ser muy parecidas aquí en el Perú. ¿Qué es lo que se ha encontrado de interesante aquí? Es el coeficiente de variación que tienen cada una de estas metodologías comparativamente. Entonces, el Colegio Americano de Patólogos, en su programa de control de calidad externo, en el que participan a nivel nacional, determinan un coeficiente de aceptación, en este caso de 6%, en donde al analizar cada uno de estos laboratorios se ha encontrado que en el 2019, que es el más cercano ya al año en el que nos encontramos, el HPLC es los laboratorios que han tenido pues el HPLC tiene un coeficiente de variación más cercano a lo esperado según lo que el CAP requiere, que es de menos del 2.5%. El inmunoensayo tiene 5.35 y 5.46, mientras que el método enzimático se aleja a ese coeficiente de variación. Entonces, como ustedes verán, sigue notándose que la metodología, en este caso de referencia a nivel de Chile,
se considera al menos como el HPLC para poder ser utilizable en ese momento. Entiendo que aquí en nuestro país todavía no tenemos la estandarización o al menos estudios de esta magnitud para nosotros poder concluir que a nivel nacional existe esa estandarización homogénea en todos los laboratorios. Por favor, vamos terminando. Ok. Bien. Y solo para recordar aquí que en 1993, como les mencioné en la historia, en Estados Unidos el programa de estandarización de lo que es hemoglobina glicosilada planteó ya lo que son la mención de equivalentes en lo que es resultados mediante lo que es la calibración con el método de referencia, con el DDCT, con la metodología que en ese entonces se mencionó que es el HPLC, para la finalidad de armonizar a todos los laboratorios en general, ¿no?, en base a ese estudio y así poder lograr una trazabilidad a todos los laboratorios y así validar el método y comparar adecuadamente sus resultados con esta metodología. De la misma forma, simultáneamente con otros países, en otros países se instaló también un programa de estandarización en Japón y en Suecia también, en donde se utilizó calibradores con sangre hemolizada y adicionalmente también con sangre liofilizada. Y aquí pues participaron 100 laboratorios. Debido a todo eso, la IFCC instaló un método de referencia y un protocolo en donde se planteó armar un método en donde se adicione a una espectrofotometría de masa al HPLC, porque como les mencioné, el HPLC tiene poca especificidad, es decir, no es tan específico, debido a que dentro de la elusión se puede correr otras proteínas adicionales. En este caso, para darle mayor especificidad, la IFCC decidió adicionar otra metodología para darle mayor especificidad en este protocolo. Muy bien, agradecemos a la doctora, ya estamos sobre el tiempo, para poder pasar a la...